Buenos días, jóvenes. Nos encontramos ahora en nuestra última cápsula de revisión del modelo de prueba de transición Historia y Ciencias Sociales, donde vamos a analizar la resolución de las preguntas número 71 a la pregunta número 80, que tienen relación con el eje conceptual de economía y sociedad. ¿Ya? Entonces, la pregunta número 71 dice así: en el sistema económico mundial, ¿qué propósito o qué propósitos se persigue con el establecimiento de relaciones comerciales con otros países? Número uno, dinamizar el mercado de exportación. Número dos, extender la inversión de capitales en el exterior. Y número tres, incrementar los impuestos a los productos importados. Entonces, el eje de la pregunta está en relación a estos posibles tratados, acuerdos o relaciones comerciales con otros países. Entonces, ¿cuál es el objetivo que persigue el establecer relaciones comerciales con otros países? ¿Dinamizar el mercado de la exportación? Pues claro que sí, porque eso permite poder exportar productos, en nuestro caso, que mayoritariamente son materias primas a lo mejor, o productos relacionados a la industria de la agricultura o más en el ámbito agropecuario, pero permiten que exista esta actividad dinámica del mercado a nivel mundial, ¿cierto? Y del mismo modo también nosotros podemos importar productos, ¿cierto? Número dos, extender la inversión de capitales en el exterior. O sea que a lo mejor puede haber inversión en términos de acciones, de algún tipo de mercado, de industrias o de fábrica, así como también pueda existir también inversión en el sentido de poder exportar mayor cantidad de productos hacia mercados más amplios. A lo mejor un ejemplo claro puede ser los tratados de libre comercio establecidos con Estados Unidos o con China, por ejemplo. ¿Ya? Entonces sí, también pueden extender la inversión. Y por otro lado, incrementar los impuestos a los productos importados. ¿Ya? Vamos a descartar esta alternativa en el sentido de que si nosotros establecemos relaciones comerciales con otros países, eh, dentro de la base de un acuerdo, de un tratado comercial, siempre está eh, el obtener cierto beneficio económico de parte de ambas partes, ¿ya? Y en ese sentido establecer un flujo comercial que sea prioritario entre los dos países, o sea, que le otorgue beneficios. Si nosotros establecemos relaciones comerciales con otros países para poder llevar nuestros productos al exterior, pero por el contrario, les aplicamos mayores impuestos a esos amigos con los que establecemos esos tratados, obviamente no van a querer firmarlos porque eso implicaría mayores pérdidas. O sea, el acceso a nuestros productos, pero al vendernos más caro, no es algo beneficioso. En ese sentido, entonces, el principal propósito de este establecimiento de relaciones comerciales apunta al punto número 1 y número 2. Por lo tanto, la respuesta correcta de la pregunta 71 es la B. ¿Ya? Vamos a la 72, que igualmente tiene una cita. Vamos a leerla con calma porque es un poquito larga, así que es importante estar siempre bien atentos a la lectura cuando son citas un poco o fuentes un poco más extensas. ¿Ya? Este fenómeno de la movilidad y flexibilidad de los recursos productivos hay que contemplarlo dentro de la lógica del capitalismo non-stop, o sea, sin pausa. Se trata de la posibilidad real que tienen y defienden las empresas para poder trasladar aquella parte o varias de su actividad productiva de un lugar a otro del planeta y de acuerdo con sus objetivos globales. Las causas de este traslado se deben a que en el país de llegada la empresa espera encontrar ninguna regulación de tipo laboral o ambiental, una fiscalidad suave o nula y facilidad de repatriación de los beneficios, etc. Con respecto al país de abandono. Esto está tomado de José Iglesias Fernández contra la deslocalización, nacionalización y control obrero. Algunas reflexiones surgidas a raíz del caso de Delphi 2007. El texto anterior se refiere a un caso de deslocalización empresarial. Ya aquí apuntamos a esto que es sumamente relevante.
práctica que se utiliza en el mundo globalizado actual. Al respecto, ¿cuál es uno de los efectos económicos directos que provoca esta deslocalización en la empresa? Ya esto es contenido que debieron haber visto en primero medio cuando se vio algo de globalización. De todas maneras, si es que nos ocurriera que nos bloqueamos a lo mejor en el momento de contestar la prueba y vemos este concepto y no nos recordamos bien de qué se trata, la misma cita en sí nos indica su definición, ¿ya? Entonces no es necesario a lo mejor tener ahí tan a flor de piel el concepto en sí, porque está detallado ahí en la fuente. El proceso de deslocalización, en el fondo, lo que nos está diciendo esa fuente ahí, apunta a que alguna empresa, alguna industria que sea grande, instaura su fábrica en otro territorio que no es el de su origen, en donde a lo mejor hay sueldos más bajos, hay menor regulación. El ejemplo clásico a lo mejor es que la mayoría de las marcas estadounidenses tienen su sede y su fábrica, no sé, pues en China o en países en donde hay escasa regulación laboral, ¿ya? Y por lo mismo la mano de obra les resulta muy barata y pueden llevarse todas las ganancias hacia su país, ¿ya? Entonces vamos de nuevo a la pregunta. El texto anterior se refiere a un caso de deslocalización empresarial, o sea, alguna empresa, alguna marca determinada que instaura su fábrica en otro país donde hay poca regulación. Práctica que se utiliza en el mundo globalizado actual. Al respecto, ¿cuál es uno de los factores económicos directos que provoca esta deslocalización en la empresa? A. Menores costos de producción para los empresarios que recurren a este procedimiento. B. Estabilidad laboral y aumento de los puestos de trabajo en el lugar de origen de la empresa. C. Incremento de los precios de los productos por los mayores costos de transporte. D. Reducción de la diversidad de productos en los mercados internacionales. Y E. Aumento de las iniciativas empresariales en los países en que se elaboran los productos. ¿Ya? Entonces ya tenemos en mente, ya leímos la pregunta, nos está haciendo alusión, nos está interpelando sobre cuál es uno de los efectos económicos directos que provoca la deslocalización, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que provoca? ¿Provoca que existan menores costos de producción para los empresarios que recurren a este procedimiento? Claro que sí, pues es una de las causantes. O sea, los dueños de esta grande industria lo que están buscando es poder trasladar su fábrica hacia un lugar en donde los costos de producción se reduzcan, ¿ya? Podría ser una causa, pero vamos a ver si es que hay otra que sea un efecto aún más directo. Estabilidad laboral y aumento de los puestos de trabajo en el lugar de origen de la empresa. No, pues sería todo lo contrario, porque lo que nos está diciendo que esta empresa se va del lugar de origen, por lo tanto ya no va a necesitar de esa fuerza laboral que tenía en su origen, sino que va a recontratar a otras personas, ya sea en China o en la India o en algún otro país en donde pueda pagarles menos. Entonces no hay una estabilidad laboral y mucho menos un aumento de puesto de trabajo en el lugar de origen. Incremento de los precios de sus productos por los mayores costos de transporte. Si bien hay necesidad de un transporte a lo mejor hacia lugares más lejanos, lo que está buscando, dice acá la cita, es encontrar que haya menor regulación, menor precio, por lo tanto, ese coste de transporte, pensando en una economía global, que sus productos igualmente tienen, independiente de donde esté ubicado, tienen que llegar a todas partes del mundo, es un coste de transporte que se asume independiente del país en donde se esté. Y no por eso necesariamente aumentar los precios, porque lo que el empresario está ahí buscando es el menor coste de producción más que de aumentar o no de aumentar los precios, ¿ya? Entonces, la descartamos. Reducción de la diversidad de productos en los mercados internacionales, ¿ya? O sea, en la medida que hay mayor deslocalización, o sea que hay un uso más extensivo de mano de obra barata,
La consecuencia directa sería que aumentara la diversidad de productos y no que disminuyera, porque a la medida que a uno le cuesta menos producir algo, pueden surgir ideas de poder producir mayor variedad de productos, ¿ya? Entonces, sería todo lo contrario. Estoy imaginando ahí quizás algún ejemplo, no sé, si costara $10 elaborar una zapatilla, pero yo traslado a mi fábrica a China donde me cuesta $1, entonces puedo pagarle a un diseñador para que elabore 5 variedades y tipos y formas de zapatillas distintas y me van a salir al mismo coste, ¿ya? Entonces, eh, potencia también la mayor diversidad de productos, no la reducción como aparece acá. El aumento de las iniciativas empresariales en los países en que se elaboran los productos. No necesariamente, porque lo que habla de la deslocalización es que está esta empresa, pongamos una empresa estadounidense, con el ejemplo anterior de zapatilla, pero que en la República Popular China la elaboran, no necesariamente va a generar nueva iniciativa empresarial, ni a generar mayores ganancias en ese país, ni tampoco a construir algún edificio de otra fábrica, ni nada. Lo que le interesa ahí al empresario es el menor coste de producción, pero las ganancias, todo lo que tiene que ver con el ámbito empresarial se devuelve a Estados Unidos, poniendo como ese como ejemplo de país de origen. Por lo tanto, tampoco sería una alternativa correcta. Entonces, ¿cuál es el efecto directo en términos económicos? Que la deslocalización permite, por muy negativo que nos pueda parecer, pero permite un menor costo de producción para el empresario. Pregunta número 73. Viene acá una gráfica que está más ampliada ahí en la diapositiva siguiente. Dice Banco Mundial, mediciones de las regulaciones para hacer negocios. Es del año 2015 esta infografía del Banco Mundial y dice, la gráfica anterior, elaborada por el Banco Mundial en 2015, representa algunos de los resultados de la medición de las regulaciones para hacer negocios en 189 economías del mundo. Considerando dicha información, ¿qué conclusión o conclusiones es correcto establecer respecto del comportamiento de la economía mundial? Entonces tenemos acá la imagen. Dice, las reformas en las regulaciones para los negocios ayudan a los empresarios a utilizar su tiempo y recursos de manera eficiente. Entonces, número de economías en las que es posible iniciar un negocio en menos de 20 días. El año 2005 eran 41, el 2014 127. Y así aparecen una serie de datos, como por ejemplo 10 años atrás, la importación en Colombia de consumos clave desde el extranjero para un empresario tardaba 48 días, ahora se tarda solo 13 días. 10 años atrás, un emprendedor empleaba 57 días para abrir una empresa en Senegal. Hoy en día le toma solo 6 días y eso equivale a un día más que en Noruega. 9 años atrás, el manejo de permisos de construcción para construir un almacén tardaba 143 días para una empresaria, para una empresaria en Nepal. Hoy en día tarda solamente 86 días. Entonces hay ahí una relación en disminución de cantidad de días, de años, en establecer algún tipo de negocio en distintas partes del mundo, ¿ya? Entonces vamos de nuevo acá al enunciado de la pregunta, ¿ya? La gráfica anterior, elaborada por el Banco Mundial, entonces nos habla acerca de la regulación para hacer negocio en 189 economías del mundo. Considerando dicha información, ¿qué conclusión es correcto establecer respecto del comportamiento de la economía mundial? Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la economía mundial? Ahí apunta la pregunta. Número 1. Las políticas de apertura económica a nivel global se han debilitado. Número 2. Existen países del mundo no desarrollado que están liberalizando su economía. Y número 3. Los países subdesarrollados han diversificado sus economías. Entonces, número 1, las políticas de apertura se han debilitado. Si vemos en la gráfica en general, donde habla del total de las economías, si
disminuye, por ejemplo, la cantidad de días necesarias para establecer algún tipo de negocio o para hacer algún tipo de construcción o para importar o para exportar productos, lo que nos está hablando es que se está agilizando y por lo tanto si se está optimizando tiempo, está ocurriendo un proceso a la inversa, no necesariamente de debilitamiento, sino que de fortalecimiento. Por lo tanto, el punto número 1 lo vamos a descartar. El número 2 dice, existen países del mundo no desarrollado. Podríamos hablar de Colombia, podríamos hablar de Senegal, podríamos hablar ahí de Nepal, por ejemplo, que se están liberalizando, ¿ya? O sea, que están siendo parte de este mundo más abierto en términos económicos, ¿ya? La liberalización de la economía eh, se ha ido optimizando al interior de estos países según lo que nos muestra nada más que esa poquita cantidad de datos, pareciese ser que sí, ¿ya? Entonces lo vamos a chequear ahí como que sí. Los países subdesarrollados han diversificado sus economías. Eh, Según lo que aparece acá, podríamos decir que en cierta medida sí, ¿ya? En el sentido de que hay un fomento, a lo mejor en este caso en el ejemplo de Colombia, hay un fomento de las importaciones, las exportaciones, el que haya posibilidades de obtener mayores permisos para poder edificar o para poder construir algo. Está hablando de que hay una preocupación constante de hacer mucho más efectivo y más atractivo el término de la inversión en economía. Por lo tanto, también la vamos a considerar. La alternativa correcta para la pregunta 73 es la D, que coincide con el punto número 2 y número 3. Pregunta número 74. Actualmente, unas pocas ciudades concentran la toma de decisiones económicas a nivel mundial. Este fenómeno se relaciona con el concepto de ciudades globales. Al respecto, ¿cuál es el factor determinante para explicar la existencia de las denominadas ciudades globales? Entonces, ¿cuál es el factor determinante para la existencia de las ciudades globales? Alternativa A, el crecimiento acelerado de su población. Alternativa B, el aumento de la extensión territorial. C, la concentración del sistema financiero. D, la consolidación de un modelo político democrático. Y alternativa E, el surgimiento de centros comerciales en áreas metropolitanas. Entonces, tenemos que hay grandes centros económicos, estas llamadas ciudades globales, que determinan un poco el funcionamiento, podríamos decir, de esta economía globalizada, y queremos saber por qué se produce esto, ¿ya? Porque hay un crecimiento acelerado de la población, o sea, la población podría crecer en términos de cantidad, pero no necesariamente eso está asociado con un factor económico, ¿ya? Puede haber otra serie de factores más bien relacionados a calidad de vida que se pueden arguir para ese punto, que es con respecto al crecimiento de la población. Por lo tanto, lo vamos a descartar. El aumento de la extensión territorial. ¿Extensión territorial de qué? De las naciones, de un país, de una ciudad, ¿ya? Si una ciudad se expande territorialmente, eso va a favorecer una ciudad global. No necesariamente, el que exista una conurbación no quiere decir necesariamente que sea un factor determinante lo territorial, ¿ya? Entonces lo vamos a eliminar. Puede ser que coincida, pero puede ser que haya una ciudad que no necesariamente esté conurbada con otra, que no necesariamente se haya expandido territorialmente y aún así concentrar este foco de atención en términos de ser una ciudad global, ¿ya? La concentración del sistema financiero. Podría ser, porque a donde apunta el concepto de ciudad global es a determinar que en el fondo, más que un concepto territorial, la ciudad global apunta a que estamos hablando de ciudades que se concentran, podríamos decir, económicamente, o sea que existe una correlación entre
entre la economía de una nación justamente concentrada en ese territorio. ¿Ya? La vamos a dejar ahí como pendiente. La consolidación de un modelo político democrático. ¿Ya? Puede haber distintos tipos de democracia y no necesariamente se va a construir esta ciudad dentro de este mundo globalizado. ¿Ya? Puede ser que haya, y de hecho han existido previamente experiencias de democracias que no conllevan necesariamente una consecuencia en lo económico. ¿Ya? El surgimiento de centros comerciales en áreas metropolitanas. Puede haber entonces también un centro comercial no necesariamente en un área metropolitana, no solamente en, a lo mejor en las capitales de ciertas naciones, y aún así ser este un foco eh, de intercambio comercial igualmente, ¿ya? Entonces no es necesariamente un factor determinante. Pero sí es un factor determinante para que se establezcan estas ciudades globales que exista una concentración del sistema financiero en ese lugar. Sin la existencia de ese sistema financiero no se podría considerar este concepto como tal. Por lo tanto, la alternativa correcta es, en la 74 es la C. Vamos a la 75. América Latina y el Caribe conforman una región que históricamente ha seguido patrones similares en lo económico. En este ámbito, ¿cuál es una de las características de esta región a inicios del siglo XXI? O sea, ¿qué nos hace similares como latinoamericanos con el Caribe? ¿Ya? A, el desarrollo de una industria tecnológica reconocida en todo el mundo. B, la mayor concentración de sus exportaciones en el sector primario. C, la dependencia casi exclusiva de los recursos turísticos. D, el predominio del sector manufacturero en la generación de empleo. Y E, la homogeneidad de los productos internos brutos nacionales. En este sentido, el desarrollo de una industria tecnológica reconocida en todo el mundo, la verdad es que estamos bastante distantes como economía de tener una industria tecnológica desarrollada. Eso lo dejamos a lo mejor para Estados Unidos, de repente ni siquiera tanto para Europa, sino que más para el área asiática, ¿ya? La mayor concentración de sus exportaciones en el sector primario, o sea, bienes que no hay mayor intervención ahí. Sector primario, agropecuario, agricultura, materias primas relacionadas a lo mejor a la minería, por ejemplo, sí, podría ser. La dependencia casi exclusiva de sus recursos turísticos, ¿ya? Probablemente a lo mejor el Caribe dependa bastante del ámbito turístico, pero solo algunos países de América Latina quizás, pero en su mayoría no dependemos del turismo. En nuestro caso, nuestra economía en estos momentos se mueve por el cobre, se mueve por la minería, aunque haya una creciente expansión previo al COVID del turismo, pero no es el eje central, no es una característica además que nos haga comunes e iguales a lo mejor a lo que es el Caribe. Por lo tanto, la descartamos. El predominio del sector manufacturero en la generación de empleo. No somos una economía profundamente industrial. Y así como Chile no lo es, distintos países de Latinoamérica están más o menos en un nivel de desarrollo similar al nuestro, y en el Caribe tampoco la industria es el foco. ¿Ya? La homogeneidad de los productos internos brutos nacionales, o sea, cuánto es lo que está ahí ingresando a las economías de los distintos países. En ese sentido es bastante variable, ¿ya? Porque el nivel de crecimiento de los países de Latinoamérica también lo es. O sea, la economía, no sé, de Argentina frente a la economía chilena o la economía de Colombia, de Perú o de Bolivia es bastante dispar en ese sentido. Y aún más podríamos decir que podríamos tener mayores diferencias también con la zona del Caribe. Por lo tanto, no es una buena alternativa. La alternativa correcta de la pregunta 75 es la B, ¿ya? Coincidimos en que la mayor cantidad de concentración de exportaciones que tenemos es justamente el sector primario, ¿ya? Así que alternativa B para la pregunta 75. Vamos a la 76 entonces ahora. En el actual contexto de economía global, Chile ha implementado una serie de medidas tendientes a potenciar su crecimiento y desarrollo económico.
estableciendo para ello estrechos vínculos económicos, políticos y culturales con el resto de las economías mundiales. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes medidas ha sido implementada por el Estado chileno para alcanzar una mejor inserción en el contexto económico mundial? ¿Ya? Alternativa A, potenciar la inversión directa de recursos estatales en el sector agroindustrial exportador. B, fomentar la productividad mediante políticas públicas que estimulen la inmigración. C, aumentar sostenidamente los aranceles de los diversos productos importados. D, diversificar la producción de bienes y servicios destinados al comercio internacional. Y E, promover la elaboración de bienes de consumo durables para satisfacer la demanda interna. Entonces vamos a revisar la pregunta, o sea, el enunciado de la pregunta dice en el actual contexto de economía global, o sea, está hablando de globalización ahí, para fomentar el crecimiento y desarrollo económico, ha establecido estrechos vínculos, puede estar haciendo alusión a tratados, acuerdos de libre comercio, ¿ya? Pero ¿cuál de las siguientes medidas ha sido implementada por el Estado chileno para alcanzar una mejor inserción en el contexto económico mundial? Entonces nos está preguntando qué ha hecho el Estado para participar de esta economía global. Puede ser y puede no ser necesariamente asociado a acuerdos o tratados de libre comercio, ¿ya? Entonces, la A dice potenciar la inversión directa de recursos estatales en el sector agroindustrial exportador, ¿ya? Dentro de nuestro modelo económico neoliberal, entre menos participación en la economía exista de parte del Estado, mejor, porque se maneja, según este postulado, la economía se estaría manejando de por sí sola. Entonces, en ese sentido, lo que busca nuestra economía y el Estado, lo que ha ido buscando en los últimos, por lo menos los últimos 30, 40 años, es justamente que se potencie la inversión privada más que la inversión estatal. Por lo tanto, no corresponde. La B dice fomentar la productividad mediante políticas públicas que estimulen la inmigración. Ya no ha habido políticas tendientes a facilitar la inmigración. En algunas ocasiones, a lo mejor, nuestro país de manera humanitaria ha participado en la llegada de migrantes, pero como refugiados, ya como lo fue a lo mejor en los años 90 con el caso de los niños ruandeses, o como lo ha sido desde el 2011 hasta acá con refugiados sirios, por ejemplo, con palestinos también, pero no necesariamente eso ha sido en pos de favorecer la productividad, sino que ha sido más bien por razones humanitarias. Por lo tanto, descartamos esa alternativa. Aumentar sostenidamente los aranceles de los diversos productos importados. Ya hablábamos en preguntas anteriores que dentro de los acuerdos o tratados de libre comercio, justamente esto estaría yendo un poco en contra de la corriente, pudiéramos decir, porque justamente lo que va a tender a buscar el Estado en términos económicos es favorecer que la empresa privada, que los privados puedan importar y exportar mayor cantidad de productos para que ingrese mayor dinero a nuestro país como ganancia, pero al mismo tiempo no se justifica que haya mayores aranceles a los productos importados, porque eso significaría que haya menor interés de parte de inversores extranjeros de traer sus productos acá. Por lo tanto, eso iría en contra también de la liberalización de la economía. Alternativa D, diversificar la producción de bienes y servicios destinados al comercio internacional. O sea, tratar de ahí de generar algún tipo de proyecto, tipos de inversiones que faciliten que haya una mayor cantidad de bienes y servicios que se puedan exportar y que se puedan a su vez también traer, pudiera ser. Vamos a dejarlo ahí marcado a ver si es que la última alternativa fuese mejor. Promover la elaboración de bienes de consumo durables para satisfacer la demanda interna. No hay, podríamos decir en estos momentos, una industria propiamente desarrollada
justamente para satisfacer esta demanda interna. O sea, el modelo EASY ya obsoleto hace bastante tiempo. Si vemos y podemos verlo con ejemplos súper concretos, o sea, en estos momentos, hace un par de semanas atrás, por el asunto del coronavirus y las cuarentenas, se ha evidenciado que las familias cada día están consumiendo más legumbres y aparecía hace un par de semanas atrás el ministro de Agricultura diciendo, bueno, un 75% de el consumo de legumbres en nuestro país, de lentejas, por ejemplo, se importa y no lo producimos acá. O sea, desde cuestiones tan básicas como que tengan que ver también con alimentación, no hay una preocupación mayor por nosotros ir satisfacer necesariamente toda la demanda interna, mucho menos por bienes de consumo durable o que tengan que ver más bien con el ámbito industrial. Eh, la mayoría de los elementos tecnológicos que consumimos hoy en día son importados. Y además, ahí hay otro distractor más que por lo que pudiéramos descartar esa alternativa, es porque está este concepto dentro de la economía global de la obsolescencia programada, o sea que hayan productos de consumo que tengan una vida útil, ojalá lo más corta posible, de manera de que uno tenga que volver a consumir. De ahí que surge a lo mejor poniendo en un ejemplo bien cotidiano y casero, los hervidores eléctricos, que nos damos cuenta que en muchos casos no duran mucho más de un año, ¿ya? Más de alguno habrá escuchado a lo mejor alguna abuelita que antes los refrigeradores se compraba el refrigerador casi para la familia, casi que para toda la vida, pero hoy en día estos tienen una duración mucho más acotada en el tiempo. Por lo tanto, vamos a descartar de plano y de inmediato esa alternativa. La alternativa entonces más correcta en este caso sería la D, ¿ya? Diversificar la producción de bienes y servicios destinados al comercio internacional. Y decimos diversificar, pero ¿por qué si no somos industrializados? La alternativa no dice hasta qué punto es esa diversificación, ¿ya? Puede ser que diversifiquemos nuestra producción de bienes y servicios en los términos más básicos posibles, o sea, de bienes que sean materias primas solamente, mayor cantidad de materias primas, o de servicios que sean lo más simple posible. Entonces, como la alternativa no ahonda en eso, sí es correcta, en el sentido de lo que el Estado está propiciando es que exista una mayor diversificación, ¿ya? La calidad y la profundidad de aquello no está en discusión dentro de la pregunta. Vamos a la 77. A inicios de la década de 1990 en Chile, según datos del Banco Central, el 75% de las 13 regiones existentes obtenía menos de 1.000 millones de dólares anuales por concepto de exportaciones. A partir del año 2003, 8 regiones superaron esa cifra. ¿Cuál de los siguientes factores explica este incremento? A. El descenso de la competitividad de los países del Mercosur. B. La baja de los costos de producción de bienes de capital regionales. C. El incremento en la demanda regional por bienes manufacturados. D. El cese de barreras aduaneras a las exportaciones regionales en Europa. Y E. El aumento de la demanda mundial por recursos mineros y silvoagropecuarios. Entonces vamos a revisar. Nos está diciendo que a inicios de los 90, 1990, el concepto de ganancia por exportaciones, entre comillas, era, podríamos decir, bastante bajo, o era más bajo de estos 1.000 millones de dólares, pero se ha ido evidenciando que en los últimos años las ganancias por exportaciones han aumentado enormemente en distintas regiones del país, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes factores explica que hay este incremento de ganancia por las exportaciones? La A, el descenso de la competitividad de los países del Mercosur. No hay una razón aparente para que haya una disminución de la competitividad de estos países. Al contrario, estamos en un mundo en plena globalización, en donde cada nación ahí está, entre comillas, compitiendo también por establecer un mejor lugar dentro del mercado. Entonces, y no ha habido tampoco, podríamos decir, quizás una crisis, o sea, previa a lo de este año, obviamente, que sea
tan profunda como para poder decir que estamos nosotros compitiendo en mejores condiciones a lo mejor que otros países. La baja de los costos de producción de bienes de capital regionales, ¿ya? No necesariamente hay una baja directa a lo mejor de costos de producción, y si se produjera, no necesariamente eso indicaría que hay un mayor incremento de las ganancias, ¿ya? Porque pudiera ser a lo mejor que estemos produciendo menos también, entonces no necesariamente se puede intuir que si hay un menor costo de producción necesariamente va a aumentar en demasía las ganancias que vaya a tener un país, ¿ya? El incremento en la demanda regional por bienes manufacturados. En ese sentido, si eso sucediera así, no nos beneficiaría en nada, porque nosotros no estamos exportando mayor cantidad de bienes manufacturados, al contrario, los estamos importando. Entonces, en vez de ganancia, en vez de incremento de las ganancias, tendríamos mayores pérdidas, porque tendríamos más gastos. El cese de barreras aduaneras a las exportaciones regionales en Europa, ¿ya? La mayor cantidad a lo mejor de exportaciones de nuestro país no necesariamente se dan a Europa, se dan más hacia China, más hacia Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, no nos beneficia así como un factor determinante, ¿ya? El aumento de la demanda mundial por recursos mineros y silvoagropecuarios, o sea, nos están pidiendo exportar cada vez más. Entonces, es así, ¿ya? Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos beneficia también acá? Está ahí a lo mejor los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales y los fundamentales entre Chile, Estados Unidos y con China también. Entonces, en ese sentido, la industria tecnológica ha sido una de las mayores demandantes de nuestra producción minera, ¿ya? Y hacia China es donde más se exporta también los productos relacionados con la agricultura. Entonces, en ese sentido, la pregunta 77, la alternativa correcta es la E. El aumento de la demanda mundial por recursos mineros y silvoagropecuarios. Vamos a la 78. En las últimas 3 décadas, Chile ha firmado y ratificado numerosos acuerdos comerciales con países que representan el 64% de la población mundial y el 83,3% del Producto Interno Bruto Global. En este contexto, ¿cuál es el principal beneficio que ha obtenido la población chilena con estos acuerdos? Alternativa A, una mayor facilidad para radicarse en los países desarrollados. B, una mayor participación en el diseño de las políticas públicas. C, un acceso a una gran variedad de productos a bajo precio. D, un notorio mejoramiento en el ámbito de la seguridad social. Y E, un incremento significativo en el monto del salario mínimo. ¿Ya? Entonces, últimos 30 años en que Chile ha firmado una serie de acuerdos comerciales, o sea, nos estamos enmarcando acá los gobiernos de la concertación, fundamentalmente donde se firman mayor cantidad de acuerdos los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de Ricardo Lagos, ya si recordamos ahí un poquito los contenidos. Representan el 64% de la población mundial, considerando que nuestros principales socios y agentes serían en este caso Estados Unidos, China. Y en ese contexto, ¿cuál es el principal beneficio? Pero aquí el detalle importante de la pregunta es que ¿cuál es el principal beneficio para nosotros, para la población chilena, y no necesariamente para el Estado, ni para el comercio, ni para los empresarios? Entonces, ¿qué beneficio tenemos nosotros porque nuestro país firme tratados de libre comercio? ¿Ya? ¿Una mayor facilidad para radicarnos en los países desarrollados? No necesariamente, porque ahí también influyen aspectos políticos, hay una serie de requisitos para obtener a lo mejor alguna visa. No necesariamente el que hayan tratados de libre comercio nos va a facilitar esa permanencia o la posibilidad de radicarnos. Sí, nos podría facilitar la posibilidad de viajar, pero quizás de viajar en calidad de turista y no necesariamente de quedarnos a vivir en otra nación, ¿ya? Una mayor participación en el diseño de las políticas públicas. O sea,
si nuestro país firma tratados de libre comercio, nosotros vamos a poder participar en diseñar las políticas públicas. No necesariamente, eso más compete, yo diría, que al Ejecutivo. Un acceso a una gran variedad de productos a bajo precio. Bueno, si hay acuerdos comerciales, entonces significa que hay un intercambio de productos eh, único y en mejores condiciones con otro país. Podemos exportar mayor cantidad de productos, nos puede llegar mayor cantidad a nosotros. Estas importaciones a lo mejor vienen más baratas, sí, puede ser porque hay una disminución a los aranceles aduaneros, ¿cierto? Entonces la vamos a dejar ahí esperando a ver si es que hay otra alternativa mejor, pero hasta el momento nos parece que esa es la más correcta. Un notorio mejoramiento en el ámbito de la seguridad social. No necesariamente se condice que un acuerdo comercial va a generar mejores condiciones de seguridad, ni de seguridad en el acceso a lo mejor a necesidades básicas, ni mucho menos de seguridad en el ámbito cotidiano que pudiera tener que ver a lo mejor con una mayor tranquilidad en el diario vivir de las personas. No se condice con aquello. Un incremento significativo en el monto del salario mínimo. No necesariamente es directo esa consecuencia, ¿ya? Pudiéramos decir, bueno, exportamos más, se necesita mayor trabajo y todo, pero sabemos que hay una desigual repartición de las ganancias en nuestro país. Sabemos que hay profundas desigualdades sociales. Por lo tanto, el que se establezca un acuerdo comercial no significa necesariamente que haya mejores salarios, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta para la pregunta 78 es la C. El establecimiento de acuerdos y de tratados de libre comercio lo que nos permite es un acceso a una gran variedad de productos a bajo precio. Pregunta número 79. Los sectores integrados por la vía del consumo, derivado de sus ingresos o por el efecto de la gigantesca masificación del crédito, cubren casi todo el espectro social. El crédito permite desarrollar estrategias de mejoramiento de las condiciones de vida, ensayar diferentes modalidades de conquista del confort. No son en este sentido estricto estrategias de movilidad social, pues que el efecto de su despliegue no es un cambio de estrato. Esto está tomado de Tomás Mulián, Chile actual, anatomía de un mito. De acuerdo al texto anterior, ¿cuál de las siguientes situaciones es una transformación económica de las últimas décadas que ha afectado a gran parte de la población chilena? A. La permanente precarización de las condiciones del trabajo. B. La pérdida de credibilidad en las organizaciones financieras. C. La utilización del endeudamiento para financiar la adquisición de bienes. D. La reducción de las desigualdades socioeconómicas en la población. Y E. El mejoramiento del estatus social vinculado al empleo. Entonces la pregunta, si vamos a revisar acá, dice, ¿cuál de las siguientes situaciones es una transformación económica? Nos pregunta de las alternativas que tenemos ahí, ¿qué corresponde a una transformación económica de las últimas décadas? La permanente precarización de las condiciones del trabajo, habla el texto de la precarización de las condiciones del trabajo, dice los sectores medios que están integrados por la vía del consumo, habla acerca del consumo, ¿ya? Derivado de sus ingresos o por el efecto de la gigantesca masificación del crédito, cubre casi todo el espectro social, o sea que la mayoría de la población se mueve dentro de este ámbito del consumo a través de el crédito, ¿ya? Que eso habla de un endeudamiento, ¿cierto? El crédito permite desarrollar estrategias de mejoramiento de las condiciones de vida, o sea, podemos adquirir ciertos bienes, ciertos productos que los vamos a pagar obviamente después y eso nos permite mejorar nuestras condiciones actuales, ¿cierto? Ensayar diferentes modalidades de conquista del confort, o sea, mejora nuestras condiciones de vida a través de una mejor sensación de confort en nuestra vida. No solo en este sentido estricto, estrategias de movilidad social, o sea, estamos adquiriendo cosas por medio del crédito, pero eso no quiere decir que cambiemos a lo mejor de estrato social, ni que cambiemos de clase social, ni que vayamos a ser ricos por esta razón, así como en el caso muy extremo, ¿ya?
puesto que el efecto de su despliegue no es un cambio de estrato, ¿ya? Entonces, podemos tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de confort en el día a día, pero eso se explica necesariamente por un modelo que está basado en el consumo y en el crédito, ¿cierto? Entonces, volviendo a esto, la permanente precarización de las condiciones del trabajo es una de las transformaciones económicas de las últimas décadas, según lo planteado por el extracto anterior. En ninguna parte habla de la precarización de las condiciones del trabajo, habla más bien del crédito y del endeudamiento, ¿cierto? B, la pérdida de credibilidad de las organizaciones financieras. Tampoco habla acerca de esta pérdida de credibilidad. C, la utilización del endeudamiento para financiar la adquisición de bienes. Claro que sí, sobre eso habla, ¿cierto? D, la reducción de las desigualdades socioeconómicas en la población. Y lo que nos está diciendo es todo lo contrario, o sea, existe esta diferencia de estratos sociales y no hay movilidad, por lo tanto, no hay una reducción de desigualdad en ningún caso. El mejoramiento del estatus social vinculado al empleo, no necesariamente. ¿Ya? Hay un mejoramiento más que de estatus social de condiciones materiales, pero tampoco está vinculado al empleo, sino que está vinculado al consumo. Por lo tanto, la alternativa correcta de la pregunta 79 es la alternativa C, la utilización del endeudamiento para financiar la adquisición de bienes. Y vamos entonces ahora por la última pregunta de nuestro ensayo, que tiene esta gráfica sobre las importaciones chilenas en el año 2000, elaborado este gráfico por el Instituto Geográfico Militar, que aparece en el Atlas Geográfico de Chile del año 2002. El gráfico anterior muestra el monto de las importaciones chilenas en millones de dólares en el año 2000. De su análisis y considerando los rasgos del comercio exterior chileno, ¿cuál fue uno de los aspectos característicos de las importaciones nacionales en el año aludido? Alternativa A, el predominio de recursos renovables para manufacturas. B, la gran variedad de productos energéticos. C, la inexistencia de productos alimenticios. D, la diversidad de productos para transporte. Y la escasez de aparatos tecnológicos, ¿ya? Entonces nos está preguntando el año 2000, ¿qué aspecto característico podemos encontrar en las importaciones respecto de lo que vemos en este gráfico? Entonces vemos que la mayor cantidad de exportaciones está relacionada al petróleo, automóviles, vehículos de mercancía, camionetas, aceites, televisores, computadores, autobuses, gas natural, radioreceptores. Parece ser que este es un gráfico temático porque la mayoría de los productos que aparecen acá tienen una cierta vinculación. Lo que podemos deducir antes de ver ahí cada una de estas alternativas es que sin duda esta gráfica no apunta a todas las importaciones, ¿ya? Acá aparecen solamente aquellas que generan, podríamos decir, mayores costes económicos, ¿ya? Porque si fuese así, significaría que nuestro país está importando casi nada de productos, o sea, 2, 4, 6, 8, 10 productos, nada más. Entonces esto indica que o son la mayor cantidad de importaciones, o es una importación más bien temática la que está haciendo el análisis de este gráfico acá, ¿ya? Pero aún así, de acuerdo a lo que vemos ahí, ¿qué aspectos son característicos de estas importaciones? El predominio de recursos renovables para manufactura. Ya estamos nosotros importando recursos que son renovables. No necesariamente, de hecho, el máximo que tienen que ver con los hidrocarburos no es renovable, ¿ya? Entonces, la gran variedad de productos energéticos tienen que ver esto con la energía. En su mayoría no. ¿Ya? Podríamos decir que tienen que ver más con el transporte o con las telecomunicaciones. La inexistencia de productos alimenticios, ¿ya? O sea, podríamos decir que durante el año 2002 no se importó ningún producto alimenticio.
Según la gráfica acá no aparece ninguno, pero no podemos deducir que realmente no se haya importado. Entonces lo vamos a dejar ahí como posible, pero no necesariamente la más segura. La diversidad de productos para transporte. Sí, tenemos petróleo, automóviles, vehículos, camionetas, aceites relacionados con automóviles, ¿ya? Autobuses, el gas natural que también puede ser utilizado como combustible. Podría ser, tenemos ahí dos posibles alternativas. La escasez de aparatos tecnológicos, no es igual ahí, ¿ya? Entonces esa, no. Estamos acá entre dos, ¿ya? Vamos de nuevo a la pregunta para determinar cuál pudiera ser la correcta. ¿Ya? El gráfico anterior muestra el monto de importaciones chilenas en millones de dólares en el año 2000. De su análisis y considerando los rasgos del comercio exterior chileno, o sea que tengo que fijarme en la gráfica, pero también en mis conocimientos previos o externos, fuera de la gráfica, porque dice, y considerando los rasgos del comercio exterior chileno, o sea, yo tengo que tener conocimiento también sobre aquello. ¿Cuál fue uno de los aspectos característicos de las importaciones nacionales en el año aludido? La inexistencia de los productos alimenticios o la diversidad de productos para el transporte. Entonces, si yo me fijo acá en la pregunta, que debo ver el gráfico, pero además lo que yo sé sobre el comercio exterior, yo podría quitar de inmediato entonces la existencia de productos alimenticios, porque yo entiendo que este gráfico es temático y que obviamente estos no son los únicos productos que se tienen que haber importado. Entonces, de acuerdo a este gráfico, podríamos decir que la alternativa más correcta de esas dos es la diversidad de productos para el transporte que podemos observar que se han importado durante ese año, ¿ya? Pregunta número 80, entonces la alternativa correcta es la D, la diversidad de productos para el transporte. Y con esto damos por finalizada la revisión del modelo de prueba de transición Historia y Ciencias Sociales. Terminamos ya con la pregunta número 80 y la invitación entonces ahora es que participen de las clases de este preuniversitario que hemos preparado distintas temáticas a trabajar en cada sesión con harto cariño y con harto empuje y con ganas de poder aportar, sobre todo también ya viendo los resultados de quienes pudieron ser parte de este ensayo que se realizó en esta semana antes de vacaciones. Invitarlos ahora entonces a que con calma ahí vayan revisando si es que alguna pregunta quedaron con más dudas respecto de la explicación, es por llevar estas preguntas también a las clases. La idea es que en las clases sea la instancia de poder discutir, de poder encontrar cuáles son también los principales distractores que aparecen en la prueba y que es necesario siempre leerlos con calma, tomarse ahí con mucha dedicación lo que tiene que ver con la lectura de la prueba. En muchos casos es posible descartar ciertas alternativas si uno lee con calma cada una de las preguntas y poder determinar ahí no confundirse tanto, ¿ya? Entonces nos vemos de ahora en adelante ahí en las clases y esperamos poder acompañarlos con nuevas cápsulas cuando tengamos un nuevo ensayo. Así que estén bien, que tengan una excelente semana y nos vemos.